En la primera pregunta me dice, ¿a qué generación hace referencia cuando dice que cuando la Revolución Francesa inició en 1789, el afán revolucionario era claro, aunque no todos lo compartían? Eliminar las formas de abusos de poder por parte de los monarcas absolutos, cuyas familias se encontraban en el poder por varias décadas, y la consecuente eliminación del régimen absolutista, la anulación de privilegios de ciertas clases, entre otros. De esta manera se garantizaban las libertades económicas reclamadas por la burguesía. Así, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que proclamaban los franceses se plasmaron en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, Realmente aquí lo que cabe destacar antes de comenzar otra vez es los mismos consejos que estaba dando la vez pasada, y es que no siempre es meritorio leer todo el texto que nos ponen, a veces es una pérdida de tiempo. Si yo sé que yo sé de la revolución, perdón, de las generaciones de derecho y sé cómo relacionarla, basta con saber que se refiere a la Revolución Francesa. Yo no necesito saber más. El resto son datos que en realidad no me están aportando nada a la pregunta. Entonces vamos a seguir nuevamente esta metodología. Leer la pregunta o ver específicamente qué me está pidiendo la pregunta, ver qué opciones me dan y de acuerdo a eso saber qué tanto leo o de plano si leo o no leo. En este caso me basta dos cosas. Ver que me dice qué generación de derechos hay y me está hablando de primera, segunda, tercera, cuarta generación de derechos, y que me dice Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál será la respuesta aquí? León me dice A. Entonces aquí hay primera, segunda, tercera, cuarta y reversa. No, la reversa no está aquí. ¿Nadie más se atreve a decirme algo? ¿Qué tal? Pues vamos repasando. En primer lugar, las generaciones de derechos que se consideran hasta el día de hoy, hoy por hoy, son en realidad tres. Se está discutiendo una cuarta generación de derechos, que serían los derechos. Héctor también me dice el A. Vamos a ver, Michelle, Carolina. Michelle, hola, ¿cómo está? También me contesta la A. Y bueno, les decía, por ejemplo, para tener una visión general, la cuarta generación de derechos es algo que se está discutiendo hoy, ahora en día, y se le llama generación de derechos digitales. ¿Por qué? Porque están discutiendo acerca de, por ejemplo, nuestros derechos al momento de navegar a través de Internet. Por ejemplo, el derecho al olvido, que se está discutiendo que las personas tendrían como principio básico el derecho a solicitar a las redes sociales que olviden, o sea, que borren tus publicaciones, etcétera, porque actualmente, pues, redes sociales como Facebook, resulta que por más que no hay la opción, por ejemplo, de eliminar tu perfil, lo que puedes es desactivarlo, y siempre, forever and ever, queda eso grabado ahí. Por ahora está así. Pero bueno, la cuarta generación la vamos a desechar porque es algo que todavía no está, como quien dice, oficialmente aceptado. La tercera generación de derechos incluye, y esto es por si acaso hay preguntas que digan en cambio con respecto a qué tipo de derechos, a qué generación de derechos son este tipo de derechos. La tercera generación de derechos son los derechos que se han reconocido más recientemente, como por ejemplo derechos a tener una vida pacífica, quiere decir a un ecosistema saludable, cosas como eso, o sea, una buena nutrición, cosas así, o también a la de las comunidades indígenas que tienen derechos a reclamar sus expresiones culturales, pero específicamente de ellos, por ejemplo. Mientras que la segunda generación de derechos son las que abarcan derechos como la educación, derechos a la educación, derechos a la salud, derechos a una vida digna. Y la primera generación de derechos, en cambio, estaban destinados a protegernos de los abusos de la autoridad. Por ejemplo, ahí vienen los derechos como los más básicos, que son a la libre circulación, a la vida, derecho a libertad de reunión, libertad de expresión, a no ser arbitrariamente detenido. Todos los derechos que sean que proteger específicamente la vida. No derechos laborales, ni derechos de educación, ni de salud. No, derechos de protección de la vida, de libre circulación, de que no te esclavicen, de que puedas expresarte libremente, ¿ya? La segunda generación, ahí sí, laborales, de educación, todo lo demás. Y la tercera generación, como les dije, vida pacífica, a vivir en un ambiente saludable y todo lo demás, ¿sí? Pues, con esto de aquí, resulta que la generación de derechos surge
la idea de los derechos, como muchísimas otras cosas de lo que nosotros hoy en día disponemos, surge precisamente a partir de la Revolución Francesa. Entonces, cuando inicia la Revolución Francesa, se declara los derechos del hombre y el ciudadano, que es la primera vez que se está hablando de derechos. Entonces, vamos a hacer una relación. La primera generación de derechos ocurre con la Revolución Francesa, con lo que la respuesta sería la A. Brian me dijo la B. Dice, la primera generación también se encarga de la participación política. Sí, porque derechos básicos, como por ejemplo, todos tenemos derechos de igualdad, porque todos tenemos derecho a una participación política, a elegir y ser elegido. Todo lo que sea libertad, protección de abusos de poder, libertad de expresión, todo eso es primera generación de derechos. La segunda generación de derechos, en cambio, la primera también es libertad de reunión, por ejemplo. La segunda generación, en cambio, es por el lado de trabajo, dignidad, educación, esas cosas, ¿no? Y la tercera ya es con respecto a la ecología, a una vida pacífica, cosas así, ¿sí? O sea, es decir, en la tercera generación de derechos, yo podría reclamar como derecho humano que mi nación abogue siempre por una salida pacífica a cualquier conflicto, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, relación. Primera generación de derechos con la Revolución Francesa. Segunda generación de derechos. A ver, ¿alguien me puede decir la segunda generación de derechos? Más o menos en qué época es reconocida masivamente por los países. Y ahí estamos hablando de derecho a la educación, derecho a recibir salud y derecho a derecho a educación, derechos laborales sobre todo. A independencia económica y todo lo demás. No confundir con la primera generación de derechos, donde yo tengo derecho a elegir dónde trabajar y que no me impongan un trabajo. Acá en cambio estamos hablando de derechos laborales, como por ejemplo trabajar solo 8 horas al día, que me paguen vacaciones, seguro social, esas cosas. Ya, ¿alguien me dice la segunda generación de derecho con qué evento está relacionado? ¿Nadie? A ver, dígame. Es importante saberlo. Sépanse las fechas también, ¿no? Ustedes deben saberse que, por ejemplo, 1789 es la Revolución Francesa. Yo con ver 1789 debo saber que es la Revolución Francesa, porque a veces no me dicen que se trata de la Revolución Francesa, pero me ponen el año. Michelle Carolina me dice siglo XIX y siglo XX, más o menos así. Elian me dice después de la Segunda Guerra Mundial. No, voy a aclarar una cosa, de hecho, Link me dice revolución industrial. La revolución industrial es interesante porque como efectos de la revolución industrial se da la explotación laboral, que luego se lucha por los derechos y viene lo que es la declaración. Pero en realidad la revolución industrial está muy lejos de la segunda declaración de derechos. Ya, verán. Hay una cuestión con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Atención. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se hacen recién los organismos internacionales como la ONU, ¿ya? Y esos son los que, como quien dice, generalizan los derechos. Pero ojo, no hay que confundir los derechos así nomás, o como por ejemplo los derechos del hombre y del ciudadano, con los derechos del hombre y del ciudadano. No hay que confundirlos con los derechos humanos. Los derechos del hombre y del ciudadano salen en la Revolución Francesa, ¿ya? Pero los derechos humanos como tal, como la Declaración de Derechos Humanos, ocurre en 1947 y eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Así que esa pequeña diferencia, cuando hablamos de generaciones de derechos no estamos hablando específicamente de los derechos humanos, sino de los derechos en general. ¿Ya? Ahora, la segunda generación de derechos, no hablo específicamente de derechos humanos, sino de derechos, se relaciona con la Primera Guerra Mundial. Así que, anotación. Primera Guerra Mundial. Terminada la Primera Guerra Mundial, como parte de los pactos que hacen las naciones, hacen el reconocimiento de la segunda generación de derechos. Mientras que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya mandé una Tercera Guerra Mundial, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en cambio, lo que surgen es 2 años después, en 1947, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, avaladas por la Organización de las Naciones Unidas, que había sido creada recién en 1945. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, la tercera generación de derechos termina de acentuarse mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya para los años 60, 70, etc.